Hola, bienvenidos a Sublime Saber, el placer de aprender. En esta ocasión con un tema de biología, la célula. Recuerda que en la descripción del video encontrarás el acceso a nuestras redes sociales. En Instagram se subirán los resúmenes, formularios y problemarios, además de la solución a los mismos. Así que dale like para que no te lo pierdas. Hoy sería difícil que alguno de nosotros no haya escuchado al menos de las células, microbios o bacterias, pero pensemos en que la humanidad por mucho tiempo estuvo limitada por la capacidad del cuerpo humano para captar la información de su entorno, normalmente a través de los ojos. Y recuerda que muchos necesitan ver para creer, pero también recuerda que hay cosas que el ojo humano simplemente no puede ver. Entre ellas tenemos todo un universo en miniatura, escondido al ojo de la humanidad, hasta que con el apoyo de herramientas científicas pudimos tener acceso a este espacio. Pero una vez que entramos en este pequeño universo, ¿qué fue lo que encontramos? Para iniciar, con un poco de historia, recordemos que existieron muchas personas que contribuyeron en menor o mayor medida al conocimiento de lo que es una célula, pero enfoquemos nuestra atención en 5 personas: Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, Theodor Eschbank, Matthias Jacob Schleiden y Rudolf Virchow. En el siglo XVII, aproximadamente en el año 1665, un botánico, es decir, un científico enfocado en investigar plantas, llamado Robert Hooke, usaba un primitivo microscopio para estudiar la estructura de la materia a una escala diminuta. Recuerda que un microscopio es una herramienta científica que, en resumen, son una serie de lentes que funcionan como una lupa. Nos dan una imagen aumentada varias veces en su tamaño original. Con este microscopio, un día, al observar un corte de corcho de la corteza de roble, distinguió unas pequeñas estructuras que le recordaron a las celdas de un panal de abejas. Debido a este parecido físico que encontró, las llamó células. Hizo algunas otras observaciones, sin embargo, estuvo sumamente limitado por la potencia de su microscopio, que solo lograba aumentar 30 veces lo que observaba. En otra parte del mundo, en un pueblito de lo que hoy llamamos Países Bajos, vivía un comerciante de telas llamado Anton van Leeuwenhoek. Él no era científico, pero tenía una curiosidad y pasión por descubrir y experimentar como el mejor de los científicos. Debido a su trabajo, tenía que revisar a detalle las telas que vendía, y por ende usaba lupas. Aprendió a trabajar y crear los cristales para hacer una lupa. Se volvió extremadamente bueno y creó poderosas lupas. Con ella, y con su gran curiosidad, comenzó a observar todo tipo de cosas. Al estar consciente de las limitaciones técnicas de su época, desarrolló por su cuenta un poderoso microscopio, que, si bien luce muy distinto a lo que hoy podríamos identificar como un microscopio, y pese a su sencilla apariencia, tuvo un poder de aumento de hasta 300 veces, mucho más que los microscopios de su época. Con esta poderosa herramienta logró hacer observaciones que documentó en una serie de dibujos y escritos, desde lo que denominó animálculos, que es lo que hoy conocemos como protozoarios, pasando por todo tipo de células, como bacterias o incluso sus propios espermatozoides. Digamos que tuvo mucho tiempo y mucha curiosidad científica, dando grandes aportes a la comunidad científica, pues todas estas investigaciones eran enviadas en más o menos unas 300 cartas con representantes de la Royal Society. ¿Quién es la Royal Society? Pues básicamente es la sociedad científica más antigua del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa, aunque muchas veces Leeuwenhoek fue ignorado por la comunidad científica, pues en primera, él no era un científico formado en universidades de la época, por lo que no se apegaba a los protocolos científicos de esa época, y porque todas sus observaciones lo llevaron a tener ideas que iban en contra de lo que la sociedad científica consideraba como verdades absolutas. Por ejemplo, fue de los primeros que rechazó la idea de la generación espontánea. Esta idea dictaba que todo ser vivo podía aparecer de la nada, algo muy acorde a la mentalidad católica o la mentalidad de un Dios creador de la época. Esto, como veremos en este y otros videos, no es cierto. Pero ya que sabemos y descubrimos este nuevo mundo microscópico, se empezaron a hacer preguntas acerca de estas llamadas células. Con estos antecedentes, otras personas comenzaron a realizar sus propias observaciones. Comenzaron a preguntarse si las células estaban en todos los seres vivos o si es que había alguna excepción.
y tras una serie de años de investigación podemos destacar a tres personas: Theodor Eschmann, Rudolf Virchow y Matthias Jacob. Comencemos con Theodor Eschmann. Él comenzó a observar muestras que provenían de animales y encontró que en todas las muestras había células, sin importar de qué animal proveniera. Por esto concluyó que la célula es la unidad estructural de los animales, es decir, todos los animales están hechos de células, y a estas células las podemos llamar como célula animal. Por otro lado, Matthias Jacob observó todo tipo de plantas, las ponía en el microscopio y en cada una de ellas encontró que sin importar qué planta usara, siempre estaría hecha de células. Por ello asumió que las células eran de forma paralela la unidad estructural de las plantas. A este tipo de célula le diremos célula vegetal. Por estas contribuciones son considerados como los fundadores de la teoría celular. Esto fue complementado por Rudolf Virchow. Esta persona ya no pensó en buscar si había células en todos lados. Él se preguntó, ¿de dónde vienen las células? Comenzó a experimentar y al final encontró cómo una célula se divide y da origen a otra célula. Siempre pasaba esto en cualquier tipo de célula. Por ello, Virchow menciona que toda célula proviene de otra célula, anteponiendo esto a la idea de la generación espontánea, que dictaba que una célula podría aparecer de la nada. Ellos observaron cómo las células son capaces de comer, de reproducirse, de organizarse y hasta de comunicarse con otras células, tal y como lo haría cualquier cosa que consideremos un ser vivo. Por ello, concluyeron que una sola célula es suficientemente independiente para ser considerada un ser vivo por sí solo. Esto se puede anexar o se puede concluir en lo que conocemos como la teoría celular. La teoría celular se puede entender como tres postulados que abarcan tres aspectos de la célula: uno anatómico, uno fisiológico y uno de origen. El anatómico nos dice que todos los seres vivos que existen están hechos de una o más células. La fisiología nos dice que dentro de una célula se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas de un ser vivo, por lo que una célula puede considerarse como el ser vivo más pequeño y por ende es la unidad fisiológica de la vida. El origen nos dice que una célula siempre va a provenir de otra célula que se dividió previamente, es decir, las células provienen de otra célula. Con esto ya tenemos un panorama más amplio de lo que es una célula. Sabemos que todo ser vivo está hecho de células y que existen células animales y células vegetales. Pero ¿hay más células? Sí. Las llamadas células animales y las llamadas células vegetales pueden parecerse a otras células, por ejemplo las células de hongos, que comparten características tanto del animal como de la vegetal. También existen algunas otras células como las de los protozoarios, esos animálculos que fueron los que vio Leeuwenhoek hace mucho tiempo. Y también existen otras células muy importantes, las bacterias, un grupo enorme de seres vivos que han traído tantos problemas a la humanidad, pero también han traído muchos, muchos beneficios. Y por supuesto que podemos entender y ver a las células y clasificarlas de acuerdo a muchos criterios. Esto es trabajo de la biología, y créeme que a los biólogos les encanta clasificar todo lo que ven y todo lo que observan. Pero pensemos en una manera más sencilla de clasificar a las células. Vamos a enfocarnos en una biomolécula, el ADN. El ADN es, por ahora, digamos de una manera sencilla, la biomolécula que contiene toda la información y todas las instrucciones para crear otra célula. Este ADN puede estar dentro de una célula y está dentro de todas las células, pero de una manera distinta. Muchas células contienen este ADN disuelto en su citoplasma, sin ninguna protección. A esto se le conoce como ADN desnudo, pero otras células pudieron crear una especie de membrana, una especie de protección a este ADN. Esta protección es un núcleo, que es una membrana que cubre y protege a este ADN. De acuerdo a esto, podemos entender que hay dos tipos de células, según este criterio o este enfoque, en si el ADN está protegido o no protegido por este llamado núcleo, teniendo así a dos células, la eucariota y la procariota.
Si nos fijamos en la etimología de estas palabras, es decir, el significado, podemos entender que provienen del griego. Cariota se entiende como núcleo y eu significa verdadero. Esto puede traducir la palabra eucariota como núcleo verdadero. Y aquí se encuentran todas las células animales, las células vegetales, los protozoarios y los hongos. Por otro lado, procariota proviene del pro, que significa antes, y cariota, que significa núcleo. Por lo tanto, se puede traducir como antes del núcleo. Y aquí quedarían englobadas todas las bacterias. Según lo anterior, podemos pensar que las bacterias fueron el primer tipo de célula que existió, y conforme evolucionaron y crearon el núcleo, éstas se fueron diferenciando cada vez más hasta dar origen a todas las células que existen hoy en día y por ende a todos los seres vivos. Con esto podemos entender de mejor manera qué es una célula. En los siguientes videos entenderemos a profundidad cómo funcionan y un poco más de su clasificación. Recuerda suscribirte a todas nuestras páginas y suscribirte al canal para estar atento a los demás videos. Recuerda también que en la página de Instagram se subirán todos los ejercicios, los resúmenes, formularios y respuestas a estos ejercicios que te ayudarán a entender mejor todos estos temas. Nos vemos en la siguiente ocasión.